A lo mejor os habéis planteado alguna vez si vuestras acciones de comunicación son persuasivas y os ayudan a cumplir con vuestros objetivos. Entonces, vamos a reflexionar un poco sobre el tema. He trabajado como redactora publicitaria muchos años en agencias de publicidad y os querré también aportar alguna idea de valor, algún consejo para que luego podáis aplicar tanto en las comunicaciones que vosotros podáis dirigir a los trabajadores a nivel interno como en el momento de vender vuestros servicios a otras empresas. En tu empresa, ¿las comunicaciones preventivas son consideradas un gasto o una inversión? ¿Cómo lo estáis considerando hasta ahora? Es importante también tener claro esto, porque la prioridad que le demos fijará también cómo tratamos este tema dentro y cuál es la cultura sobre la prevención que vamos a transmitir, tanto a nivel interno como externo, ¿vale? ¿Te has planteado de qué manera la comunicación preventiva puede generar valor en tu empresa? Más allá de que al final se pongan el casco o acaben sujetándose como es debido, ¿qué valor genera esta comunicación luego de forma intrínseca? Es interesante tener en cuenta esto, porque podemos invertir en recursos humanos, en formación, en equipamiento, pero nos hemos planteado si realmente la comunicación que estamos practicando es realmente persuasiva. ¿Cómo lo estamos haciendo? Yo he estado preparando esta presentación buscando algunos ejemplos y hemos visto un poco de todo. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. A veces vemos ejecuciones poco atractivas, algunos anuncios o comunicados que realmente cuando los vemos no son súper atrayentes. ¿Qué podríais ver de este ejemplo? Con todos mis respetos hacia el autor de la comunicación. De entrada vemos un titular, pero nos cuesta bajar al texto. El texto está escrito en mayúsculas, que es una manera de escribir el texto que cuesta de leer. Yo creo que nos echa un poco para atrás. A la persona que va dirigida a este texto creo que no le estamos seduciendo de entrada ni con el diseño ni con el mensaje. Vemos también en comunicación preventiva, vemos también ejemplos en los que se utiliza el miedo hasta el punto de llegar casi al gore. Aquí tenemos un ejemplo, ¿eh? Aquí estamos usando el terror, ya casi nos podemos emplazar al Festival de Sitges de Cine Fantástico. Y me gustaría poner en duda si este género al final nos ayuda a que nuestros lectores sigan nuestro mensaje, ¿eh? Entonces, ¿qué podemos hacer para ganar ese poder persuasivo que buscamos y que se pongan el casco ya de una vez? Yo os voy a dar algunas herramientas y lo que os planteo es que antes de empezar a escribir nuestros mensajes y antes de empezar a tener ideas creativas, lo que hay que hacer es pensar un poco. En las agencias de publicidad tenemos una herramienta que se llama el briefing, que es el documento en el que se pueden agrupar todas las peticiones del mensaje publicitario o comunicativo. Allí se recoge todo lo que debemos comunicar. Ahora os voy a dar unas indicaciones de cómo puede ser ese briefing para que vosotros también podáis generar comunicaciones que cumplan con vuestros objetivos. ¿Por dónde podéis empezar? Pues primero pensando en la audiencia, quién va a leer el texto, cuáles son sus gustos, sus prioridades, sus preocupaciones, qué es lo que desea, cómo podemos conectar con ellos. Todo lo que sepáis de vuestra audiencia es información que es oro, que tenéis que aprovechar, porque os permitirá conectar mucho más en vuestro mensaje con esas personas, ¿vale? Importante también en qué situación se encontrará cuando lea el texto. A lo mejor es un póster que queremos colgar en el pasillo de la empresa y es necesario que llame la atención para que se paren a leerlo. Igual es un emailing que le mandamos entre 1000 asuntos que tiene por leer en la bandeja. Adaptarnos al formato también es interesante, ¿eh? La reacción deseada, cuál es el objetivo, qué queremos que la gente haga, que piensen cuando lean el texto. Tenemos que revisar, hablaremos luego de revisión, para darnos cuenta y asegurarnos de que nuestro mensaje al final acaba surgiendo el efecto deseado.
¿Cuál es la intención? ¿Qué queremos conseguir al final? Que se pongan el casco, que se sujeten bien. ¿Tenemos claro qué es lo que queremos que hagan? Eso tenemos que recogerlo en ese briefing, ¿de acuerdo? Los beneficios. Si vendemos los servicios de prevención, pues tenemos que tener claro cuáles son las características que se relacionen con las necesidades y deseos de la audiencia. Y cuando se trata de que cambien de actitud, también tenemos que expresar cómo ayudará a la audiencia, ¿eh? ¿Por qué tienen que hacernos caso? Hablamos también de estrategia, de cómo vamos a presentar ese mensaje para lograr nuestro objetivo y qué características o beneficios son los más importantes. Aquí os hablo del concepto Reason Why, que os invito a investigar si no conocíais, y trata de conocer el por qué nos tienen que creer, por qué aquello que estamos prometiendo, esa mejora en su calidad de vida, en su salud, por qué la van a conseguir. Esto en el mensaje es importante sustentarlo. Y os invito a que trabajéis en la Reason Why. No sé si luego mis compañeros de mesa estarán de acuerdo, pero yo os invito a trabajar sobre esto. Bueno, y una vez hemos visto este briefing, ahora me gustaría haceros un recordatorio. Y aquí os pongo a Aida, que dice: nadie te ha invitado a su casa, Aida lo sabe. ¿Qué significa esto? No vamos a hablar de la estrella de televisión, pero me ha gustado ponerla aquí para que os acordéis de Aida. Aida, en marketing, algunos lo conoceréis, es un acrónimo utilizado antaño y creado por Chanel Molewis, que describe las funciones del mensaje publicitario. Quiere decir atención, interés, deseo y acción. Y estos 4 puntos son los que tiene que poder generar un mensaje publicitario, un mensaje comunicativo para ser eficaz, para ser persuasivo. Tenemos que pasar por los 4 estadios. Todo mensaje debe cumplir con estos 4 estadios. Posteriormente se añadió la C de confianza, de forma que ahora se habla de AITCA, ¿vale? Ahora vamos a ver un ejemplo para que entendáis esto que ahora os acabo de explicar y que no sé si para vosotros es nuevo. AITCA. Captar la atención. ¿Cómo lo haremos para captar la atención en nuestro mensaje? Pues empezaremos con un mensaje que sea un puñetazo en la cara, ¿eh? Tenemos mucha competencia comunicativa, hay muchos mensajes siempre, cada día, cada persona, ¿cuántos mensajes recibe? ¿Cuántos impactos recibe? Si no llamamos la atención, nuestro mensaje pasará, como decía un director creativo, como un barco en la noche, ¿eh? Tenemos que llamar la atención, tenemos que impactar. Aquí os pongo un ejemplo que me ha gustado, es un anuncio, yo entiendo que hecho por una agencia de publicidad, porque está bien hecho y me gusta, es creativo, y el titular nos dice: sin prevención tu trabajo es el más difícil todavía. Aquí vemos convertidos los trabajadores en auténticas estrellas de circo, y en la dirección creativa y en la dirección de arte, la parte de diseño, vemos que han transformado a nuestros trabajadores en auténticas estrellas de circo, ¿eh? La realización es espectacular, trabajamos como en un cartel y los trabajadores, que normalmente pueden sentirse como una parte más de la cadena, aquí ganan el protagonismo, ¿eh? Por tanto, estamos ante un mensaje que llama la atención. Hemos empezado bien. Para despertar el interés, tenemos que describir cómo podemos ayudar al lector. Y en nuestro caso, pues en qué le puede ayudar a adoptar el comportamiento que le estamos invitando a seguir. En este caso, pues en el texto lo veis muy pequeño, pero abajo pone: pues como autónomo arriesgarte a montar tu propia empresa, te arriesgaste a montar tu propia empresa y todo salió bien, pero cada momento que trabajas sin las medidas de seguridad necesarias te arriesgas a tener un accidente laboral. Por tanto, estamos ya poniendo la atención en este accidente. Para estimular el deseo, tenemos que convencer con argumentos. En nuestro caso, en PRL, tendríamos que argumentar las causas del mal que queremos evitar o hablar de las consecuencias favorables del cambio que proponemos. En este anuncio, pues habla de la pintora arriesgada, el cocinero descuidado, el autónomo temerario. Estamos utilizando palabras que realmente pueden tocar el miedo, pero ¿de qué forma lo estamos haciendo?
casi de una forma divertida, para que el lector no se sienta agredido. Por tanto, sigue interesándome y sigo leyendo, ¿vale? Para generar la confianza de la que hablábamos, pues tenemos que ser creíbles, con un mensaje coherente, realizando comunicaciones contradictorias, aunque sea por omisión, podemos restar credibilidad. Yo pienso que este mensaje, por el tratamiento tanto de texto como de diseño, es creíble, es coherente y sigue generando confianza. No chirría en ningún aspecto. Todo el mensaje es redondo, con lo cual puedo seguir leyendo. Finalmente, para que nuestro mensaje cumpla ya la última función, acabaremos pidiendo la acción. Es muy sencillo, es solo decir qué es lo que tienen que hacer. En publicidad no tenemos ninguna vergüenza en ser insistentes, ¿eh? Y eso ayudará a que la persona se implique y sea partícipe del contenido que estamos generando, ¿vale? Este sería el modelo AIDCA aplicado a un anuncio. Y yo os invito, cuando generéis vuestras comunicaciones, a que utilicéis este modelo AIDCA como una checklist. Veamos ese mensaje que ya tenemos preparado, veamos si cumple con esas 5 funciones, ¿eh? Llama la atención, genera interés, hay deseo por seguir con lo que estamos proponiendo. Hemos llamado a la acción finalmente, ¿saben qué tienen que hacer? Lo hemos hecho de una forma invitativa. Bueno, ahora vamos a seguir con algunos consejos de redacción. Ahora casi que estamos a nivel de taller, pero me gustaría que pudierais aprovechar para también en vuestras comunicaciones diarias tomar nota sobre estos consejos para que vuestra comunicación llegue realmente a vuestro lector. Empiezo por los consejos de David Ogilvy, que es la escuela donde yo me formé creativamente y que siempre me gusta mencionar. Él dice: la gente que piensa bien escribe bien. Con lo cual os invito, antes de empezar a escribir, porque no hay tiempo, tenemos que entregar el texto ya. No. Nos paramos un momento y primero pensamos qué es lo que tenemos que comunicar. Tenemos que pensar bien. Antes os daba las claves del briefing. Tenemos que pensar bien, reflexionar y luego, cuando ya sepamos qué tenemos que transmitir, luego ya podemos empezar a escribir. Seguro que esto nos ayudará a ganar tiempo y a que nuestra comunicación sea más efectiva. Con lo cual, os paso estos 6 consejos de David Ogilvy. Dice: hazlo bien o no lo hagas. Busca la excelencia. El mensaje habla de nosotros de una forma mucho más evidente que la que igual nos hemos planteado, con lo cual tenemos que hacerlo muy bien, porque si no cuidamos los detalles, sabrán que somos empresa que no cuida los detalles. Esto se transmitirá. También dice David Ogilvy: nunca trates a tu público objetivo como si fuera idiota. Es evidente, pero a veces está bien recordarlo. Se dará cuenta, ¿eh? Se dará cuenta y muy rápido. Y si no, tenemos que pensar solo en las compañías telefónicas de telefonía y ya sabemos cómo nos tratan, ¿no? Bueno, también dice David Ogilvy: el titular es el 80%. Si no llama la atención, el resto no se leerá. Ocupemos nuestra energía en pensar un buen titular y asegurémonos que se va a leer, con lo cual ahí hay que poner atención. No te desvíes nunca de la venta o del objetivo de comunicación. A veces tenemos la tentación de demostrar nuestras habilidades literarias. No es el momento. Nuestra comunicación en ese momento tiene que seguir su objetivo. Y expliquemos al usuario por qué tendría que comprar nuestro producto, nuestro servicio o hacernos caso, o cambiar esa actitud que estamos persiguiendo. El por qué, el explicar el por qué, no solo porque es obligatorio, sino qué le va a reportar, es fundamental. Y a veces lo olvidamos. Tenemos que asegurarnos en nuestros mensajes que ese por qué está explícito. Último consejo, dice: el mensaje realmente importante, trátalo como se merece. Un poco como al principio decíamos, busca la excelencia, trata el mensaje bien. En la parte gráfica, en la parte textual, es muy, muy importante.
Os voy a dar algunos consejos. Os digo, encuentra el tono. ¿Hace falta usar el miedo? Pregunta interesante que supongo que nos habremos planteado más de una vez. Por la reflexión que he podido hacer, vemos que los mensajes negativos o que usan el miedo persuaden cuando se presenta una solución real a un problema o cuando se dirige a aquellos que previamente no se han visto afectados por el problema. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos un chico joven, fuerte, guapo, encantador, pobre, que aquí ha tenido un accidente porque no se atrevió a preguntar. Dice, I was new and afraid to ask. Era nuevo y no me atreví a preguntar. Realmente este mensaje conecta con el trabajador joven que acaba de empezar y que quizá no se atreve a preguntar y al final por esa timidez acaba teniendo un accidente. Ese es el perfil perfecto del lector que no se siente target, que no se siente público objetivo, pero que también tenemos que hablar con él. Aquí el miedo puede ser efectivo, pero hay que reflexionar bien sobre cómo utilizamos ese miedo y a quién nos dirigimos usando el miedo. Al final dice, it doesn't hurt to speak up, sin miedo a hablar y a preguntar, ¿vale? Os voy a pasar otro consejo para la guía de estilo. Digo, escribe en clave de beneficio. En vez de mirarte al ombligo exaltando la obligatoriedad de la medida, debes ofrecer valor al usuario. Por ejemplo, ¿qué necesidad le cubrirá? ¿Qué le aportará? Es una forma que nos ayudará a que el usuario, el lector, se sienta implicado, se sienta involucrado. Si tú solo hablas a la hora de vender tu producto de lo bien que lo haces o a la hora de estimular un cambio de actitud de lo obligatorio que es, esto no conectará con la audiencia. Tienes que ofrecerle un beneficio, ¿vale? Aquí encontré una frase que me gustó que dice, ante la resistencia al cambio es preciso trabajar sobre las emociones que genera la posible mejora del cambio. Creo que es interesante y seguro que os lo habréis planteado alguna vez. Hablábamos antes del titular y me gusta insistir, empieza con un buen titular, pero me diréis, ¿y cómo hacemos un buen titular? Aquí os paso algunas claves que os pueden ayudar para conocer cuáles son las características de un buen titular. Dice, incita a que el lector siga leyendo el cuerpo de texto. Habla al lector directamente, hay que motivarlo, no aburrirlo. También podemos dar una noticia, alguna novedad, algo que no hubiéramos dicho antes. Y hacer siempre que se entienda al primer vistazo. Los titulares muy creativos a veces tienen el problema de que le hemos dado tanta vuelta que a la primera no se entiende ni necesita 2 y 3 lecturas. Luego ya lo que habrá pasado es que la persona ya se ha cansado y ya está por otra cosa, con lo cual el titular se tiene que entender a la primera. Y debe estar relacionado con el resto de la pieza, no es un elemento aislado. Tienes que tener en cuenta que comunica la imagen para que no se duplique el mensaje. He encontrado un anuncio en el cual creo que hay una muy buena relación entre imagen y texto. Aquí han recreado un billete de lotería y aquí vemos que nuestro trabajador juega el número del riesgo, y su número es bajar de espaldas al vehículo. Vemos muy buena integración entre mensaje y texto, ¿no? Dice, lotería accidental, sorteo de cada día y cada noche, si te la juegas, toca. Pues bueno, me ha interesado como caso en el cual había una buena integración entre titular e imagen. Otro anuncio que a lo mejor alguien del auditorio podrá reconocer, que me ha gustado, lo he encontrado interesante, dice, habla de persona a persona y aquí os quería comentar que los creativos sabemos que la palabra preferida de cada persona, de todo el mundo, es el propio nombre. Es la palabra que nos gusta más oír, nuestro nombre. Si no podemos llegar a personalizar tanto como hablar a la persona por su nombre,
¿por qué no hablarle de tú, hablarle de usted, apelar a la persona? ¿Vale? Este anuncio me gusta mucho porque son los ojos del niño los que hablan a la persona. Dice, gracias por respetar los dispositivos de seguridad. Podría ser nuestro hijo, que nos agradece que estemos teniendo una actitud preventiva coherente. Pues buscar este de tú a tú siempre nos ayuda a ser más persuasivos. Otro consejo muy interesante. Yo, como soy redactora publicitaria, me gusta poner énfasis en esto porque a veces encuentro textos que escriben los clientes que no sé cómo acortar. Entonces, no hay forma. Y mira, es un poco sindical esta charla, pero bueno, voy aquí a defender el gremio. Dice, construye frases sencillas, breves y precisas. Os voy a dar un truco. Las frases de menos de 32 palabras son más fáciles de leer. Y las podemos contar, funciona. Si tienen más, es fácil que el lector se canse, abandone y ya esté a otra cosa mariposa, que tengo mucho trabajo y estoy estresado. Pongámoslo fácil, es el gran mantra para que conecten con nuestro mensaje. Pongámoslo fácil. Otro truco, las frases de 8 palabras o menos son más fáciles de leer. 8 palabras. Es una chuletilla que podemos tener en todos los mensajes. Esto os podrá servir también para vuestros mails de cada día. Aquí he puesto algún ejemplo. Si en el trabajo se está mal, se hará mal. Súper claro. Y el texto de abajo, la vigilancia de la salud laboral también es prevención. Está claro. Este ejemplo podría haberlo ampliado para que leyerais el texto, pero creo que no hace falta. Como me gusta decir a veces, sobran las palabras. Habla por sí mismo. Me sabe mal porque no es que quiera yo aquí sacrificar mi futuro en el sector como creativa, porque creo que hay trabajo por hacer, que nadie se enfade, pero creo que es interesante reflexionar sobre piezas de este estilo. Y lo que decíamos antes y que había comentado el señor Carmona, la percepción de nuestro negocio al final es muy evidente con la calidad de nuestra comunicación. Otro consejo, dice, escribe en tiempo presente siempre que sea posible. Busca la inmediatez. Vamos a ver un ejemplo. El Ayuntamiento de Logroño nos enseña una campaña para antidroga, para evitar el consumo de estupefacientes, y aquí vemos distintas sustancias puestas de forma muy divertida en forma de corazón, y al final la opción saludable es nuestro corazón. Y nos dice, ¿y tú qué eliges? En este anuncio, si hubieran puesto, ¿y tú qué elegirías? ¿Qué os parece? ¿Llegaría igual? O si dijeran, ¿y tú qué elegirás? ¿Qué tiene que pasar? Si yo hablo en futuro, ¿qué tiene que pasar para que llegue esa situación? El presente siempre nos acerca mucho más. Ya damos por hecho que eso se da. Con lo cual vale la pena tenerlo en cuenta. Otro consejo. Lo que es concreto funciona mejor. Os voy a poner otro ejemplo, se ve un poco mal, ¿lo veis? Dice, 365 días sin accidentes de trabajo son buenos días para todos. Aquí podíamos haber puesto 1 año sin accidentes de trabajo son buenos días para todos. Pero ¿qué pasa? 365 días son muchos. Damos más la sensación de eficacia, de trabajo bien hecho con estos 365 días. Por tanto, juguemos la cuantificación a nuestro favor. Os voy a dar ahora algunos consejos en los que podráis participar. Dice, llega al lector por el camino más corto. Dice, sustituye las palabras largas por palabras cortas y palabras concretas por abstractas. Por ejemplo, en vez de decir un palabro, ya le digo palabra, como quinta esencia, podemos decir clave perfectamente. O esta ya es más normal. De la misma forma, lo podemos sustituir por igual.
y estamos ganando espacio en nuestro mensaje y el lector no necesita tanto tiempo para interpretar el mismo concepto. O algo tan sencillo como metodología, ¿verdad que lo podemos cambiar por método? Son pequeños trucos. Y os invito a hacer una lectura de vuestro mensaje cuando lo hayáis terminado, intentando buscar palabras más cortas. Seguro que lo conseguís. Es muy interesante y hasta divertido. Otro consejo, juega creativamente con el lenguaje, y es una forma de llamar la atención que es eficaz y divertida. Aquí tenemos este ejemplo. En mis desplazamientos laborables voy y vengo y por el camino me prevengo. Incluso es memorable, es fácil de recordar y le quita ese punto de dramatismo que a lo mejor generaría distancia. Por tanto, os invito a ser creativos para llamar la atención. Evita utilizar un lenguaje grandilocuente, erudito, sofisticado. Yo os pregunto, si dijéramos con la más absoluta puntualidad, ¿qué os parece? ¿Por qué creo yo que es mejor decir puntual? Por redundante y porque además no significa nada. A veces tenemos tendencia a rizar tanto el rizo que nuestro mensaje se corrompe de tal forma que no significa nada. ¿Qué significa con la más absoluta puntualidad? No significa nada, lo dices bien. A una embarazada o lo está o no lo está. La puntualidad es lo mismo, o eres puntual o no lo eres. Con lo cual tenemos que ir con cuidado, que a veces se nos va y perdemos la perspectiva. Evita reacciones contrarias con palabras del estilo, ¿por qué es contraproducente decir, usted olvida qué? A mí nadie me va a decir qué es lo que estoy olvidando. A veces podemos caer en este error de escribir pensando que vamos a seducir y en realidad generamos reacciones contraproducentes. Hay otras. ¿Quieres saber nuestra opinión? No. O nunca hemos tenido ninguna reclamación o ningún accidente. ¿Quién se lo cree? O quizá podríamos... Porque es contraproducente decir quizá podríamos. Porque o puedes o no puedes. ¿Qué seguridad me transmite alguien que no está muy seguro de lo que puede ofrecerme? El último consejo, reescribe, reescribe, reescribe. Antes de dar el texto por terminado, os invito a repasarlo, a dejarlo reposar, imprimirlo en papel, reivindico el papel porque ayuda a detectar errores que en pantalla no vemos, es muy distinta la lectura en pantalla y en papel. Leedlo en voz alta, os podéis encerrar en el baño si os da vergüenza, pero cuando lo leáis en voz alta detectaréis algún posible fallo de estructura. Si os atascáis, eso quiere decir que allí hay un problema. Otro consejo, dad a leer el texto a alguien que no tenga nada que ver con ese texto, que no sepa de qué va. Yo cuando trabajaba en Ogilvy bajaba al ascensor y le llevaba el texto al conserje del edificio porque no conocía a los clientes para los que trabajaba y yo le hacía leer el texto y me decía, ¿qué has entendido? Es un muy buen test preguntarle a esa persona qué ha entendido para que podamos entender qué es lo que no hemos expresado bien, porque estamos tan dentro del tema que al final damos por hechas algunas afirmaciones que quizá no están bien expresadas. ¿Vale? Pues ya está, yo os invito a pensar, a reescribir y a repasar. Como decía John Irving, la mitad de mi vida es un acto de revisión, con lo cual si os he persuadido a revisar cómo estáis haciendo vuestras comunicaciones, estaré súper contenta. Y para terminar, la última frase, la de David Ogilvy, referente a los mensajes publicitarios, él dice, las reglas están hechas para que las obedezcan los cretinos y para orientar a los sabios. Con lo cual, sentido común y todo lo que os he dicho, pues hacéis el caso que queráis. Muchas gracias.